Gracias. Qué alegría. Bueno, Gus. Muchas gracias por estar acá Gracias a ustedes. en Mira Montevideo. Y bueno, un poco cocina de identidad en la historia de Uruguay. Hoy le comentaba a Pablito, ¿no? Cómo se va armando una identidad de la gastronomía, o la identidad que se quiere armar se refleja en la gastronomía. Las dos cosas. Los recetarios han sido, por lo menos en América Latina, ¿no? Diría en los países poscoloniales, función y reflejo del nacionalismo. Han ayudado a construirlo y también han reflejado su construcción. Y eso, aunque nos parezca raro en el caso de Uruguay, también se ha dado. Los recetarios del siglo XIX tienen una impronta, los del siglo XX tienen otra, los actuales tienen otra, y en cada uno de ellos lo que podemos ver es que hay propuestas de identidades colectivas, ¿no? Incluso de cuál es el ser nacional. Ahí hay como... Se podría encontrar en la historia, no sé, por lo menos tres momentos muy específicos de esa búsqueda, ¿no? O por lo, no sé si esa búsqueda o esa instalación. Sí. ¿No? Sí, en el siglo XIX, en el contexto del criollismo, que es un movimiento cultural, literario y también político, porque en el siglo XIX lo político era también literario, los políticos escribían. Podemos ver que hay bueno, se están definiendo las naciones, ¿no? Claro. Es el siglo en que se definen las repúblicas de América Latina, y buscan una identidad porque vienen de un proceso que son los virreinatos, ¿no? En el caso de Uruguay, bueno, Uruguay no, en el caso de la banda oriental, digamos, es un virreinato muy breve, ¿no? No llega a 40 años el virreinato del Río de la Plata contra los 300 años del virreinato del Perú. Y nosotros éramos un arrabal del virreinato del Perú. Y también tenemos mucha influencia de la experiencia misionera, que yo creo que es como, digamos, nuestro pasado colonial más relevante, porque duró mucho más, 150 años, y nos legó algunas costumbres que hasta hoy en día tenemos muy presentes los uruguayos de manera diaria, doméstica, cotidiana, por ejemplo el mate. Y también el alto mate viene de las misiones. El mate es una bebida de los indios guaraníes que van a difundir los padres misioneros durante las misiones. Antes de ellos era de uso exclusivo de los chamanes, con lo que cuando lo difundieron entre todos los indios se ganaron el favor de los indios, ¿no? ¿Pero ahí ya empieza a ser como una industria o es un consumo...? Bueno, sí, el mate es una de las misiones llegaron a ser un verdadero imperio en el medio, literalmente, de dos imperios, como era el de Portugal y el de España, y fueron muy poderosas económicamente, y dos de los pilares eran la yerba, ¿no? Que vendían para todo el mundo colonial, llegaba a Lima, a Buenos Aires, a Montevideo obviamente, a México, y la carne, ¿no? Con los pueblos, todo, y la ganadería, digamos, ¿no? Los jesuitas fueron más bien, ¿no? Sí, Acá se habla de hernandarias. Sí, hernandarias se introduce, pero después los que van a gestionar la ganadería en la banda oriental, en los 7 pueblos misioneros, y además estaba comprobado el alto consumo de carne que tenían los indios reducidos, era muy alto, ¿no? Y eso de alguna manera nos llega hasta nuestros días. Ahora vos te escucho diciendo esto y llega hasta los días, a priori parecería como que eso no se cortó, o por lo menos siempre fue, el criollismo duró desde que nos estás contando hasta la época. Sí, no, bueno, el criollismo posterior, porque es del último tercio del siglo XIX, que va a tener primero una versión más continental y después va a tener una versión que se va a reducir, en el caso del Río de la Plata, a la figura del gaucho, ¿no? Porque lo que vamos a encontrar, por ejemplo, en los recetarios del siglo XIX son platos que pertenecen a la tradición también andina, como los locros, mazamorra, carbonadas, ¿no? La carbonada era considerada el gran plato nacional en 1890 y se servía en la mesa del presidente, aparece en los menús de los banquetes. Ojo que hay confusión ahí, contá qué es la carbonada. Porque... La carbonada no es la carbonara, que es la pasta con... Claro. Que debería ser con guanciale y huevos, sino que es este plato que se prepara dentro de un zapallo, que es un braseado o un estofado, que lleva
maíz y que lleva frutas, que las frutas eran como un sinónimo de poder económico, poder poner frutas en la comida. Y bueno, y este plato aparece en los recetarios, en los banquetes presidenciales, en las crónicas se dice, y llegó el gran plato nacional. Claro. Hoy, con los ojos actuales, nos sorprendemos al leer eso, ¿no? Yo ahí mezclamos un poco, no escuché siempre la de, bueno, la comida uruguaya es una mezcla de comidas francesas, Sí, sí. italianas, europeas, ¿no? Es como que es difícil definirla y eso es parte también de un relato, ¿no? De alguna manera. Sin duda que Uruguay tuvo una influencia de la migración que empieza a llegar, sobre todo a fines del siglo XIX, y va a llegar hasta los 40, en algunos casos hasta los 60. Y es verdad que tiene una gran influencia. Yo creo que a veces se exagera un poco esa influencia, ¿no? Porque hay muchos platos que bajan de los barcos, como muchas personas, pero otros que bajan de los caballos, de las canoas, ¿no? O sea, hay también, cuando vemos en los recetarios del siglo XX, la presencia, por ejemplo, de el pirón, que es la harina de mandioca, que es una de las bases alimentarias de los indios guaraníes, tiene una presencia enorme, enorme. ¿Y de los esclavos y eso ha venido algo a la cocina Bueno, uruguaya? esa es toda una discusión que ahí le dedico unas páginas al libro. Porque cuando yo originalmente hice la investigación no conocía el trabajo de Valentina Brena, que es una antropóloga uruguaya que se dedica a la gastronomía, o a la comida, o a la culinaria, perdón, a la culinaria afro-uruguaya, que ella sostiene que existe. Y bueno, yo discuto un poco ahí con ella, que es muy persuasiva además. Pero es una discusión porque a veces puede ser visto como una comida étnica, otras veces puede ser vista como una comida de clase, ¿no? Porque, bueno, en Uruguay, aunque no lo asumamos, es un país muy racista y la condición de ser afro-uruguayo o ser negro está muy asociado a la clase social. Esto es indiscutible. Sí. Bueno, Valentina sostiene que es una combinación de ambas cosas, ¿no? O sea, que hay unas estrategias de clase que también son étnicas. Gus, me interesa un poquito ahora ir más a tu investigación en el libro de... Es un libro que comienza siendo un libro, vos desde el vamos lo tenías pensado como libro, porque yo charlando con nosotros sé que es una tesis un poco más engorrosa. Sí, no, la investigación es mi tesis de doctorado. Lo que, claro, yo ya iba como sospechando que podía llegar a convertirse, porque el asado también fue una tesis. Claro. ¿No? Lo que pasa que, bueno, esta es de mayor calado, podríamos decir. No sé si es mejor, pero es un poco más pretenciosa. Y lo que hice, lo que hacemos todos, más o menos cuando convertimos las tesis en libros, es sacarle toda la parte de marco teórico, estado del arte, todas esas cosas que se hacen para aprobar una tesis, que uno tiene que demostrar que leyó y que va a discutir con bibliografía actualizada. Y bueno, la parte de las conclusiones es eso. Y después le aliviané mucho la prosa, porque claro, una tesis se escribe para un tribunal en el que hay que demostrar conocimientos y qué sé yo, que no es la idea que sea en un libro. Entonces, pero al mismo tiempo le agregué varias cosas, porque yo después que volví, porque esto yo lo escribí en Barcelona, después que volví encontré nuevos recetarios, recetarios que no había revisado, otras investigaciones, y lo fui actualizando de alguna manera. Bien. Recién hablando, ¿no?, de la identidad y de cómo se va formando la identidad gastronómica, que ha tenido etapas. Actualmente se ha ido como un poco, hay muchos chefs y eso que investigan sobre hierbas del Uruguay o cosas locales y eso. ¿Eso ahora, digamos, nunca sucedió eso, es recién ahora o ya hay antecedentes? Ustedes habrán visto que hay como cierto auge, cierta moda, no hay problema en decirlo, con el uso de frutos nativos, claro, o productos de cercanía, ¿no? También los productos del mar, de las lagunas, sobre todo en el caso de Rocha, ¿no?, que entronca con este discurso también de la ecología, la biodiversidad, lo sustentable, ¿no?, todo este tipo de cosas. Y muchos cocineros, bueno, Laura Rosano, por ejemplo, con sus 2 recetarios dedicados a los frutos nativos, pero también lo podemos ver con los libros de Alejandro Sequeira
sobre los hongos o hongos. las setas. Y después trabajo de cocineros como Marianela Marfatán o Adrián Orio, que son recolectores que van a buscar estos recursos silvestres que no les damos importancia, o no les veníamos dando importancia, pero que bueno, que ellos los ponen en un plato de restaurante y los investigan, y algunos de ellos son muy ricos además, ¿no? Claro. Por lo general son muy ricos, Sí, por algo, sí, por algo sí, los usan. totalmente. Estamos como en ese momento. Claro, ahí hay... ¿Y eso ya forma parte de la identidad? Lo que pasa es que ahí se puede ver que eso es coincidente. Por ejemplo, lo que propone Laura en sus recetarios es que hay que incorporar los frutos nativos porque era lo que comían nuestros indígenas, ¿no? Lo cual es cierto. Y lo que ha ocurrido desde la reapertura democrática hasta la fecha es que se ha buscado incorporar al indígena al relato de la nación, ¿no? Incluso, recordemos que durante el gobierno de Valle, yo no me acuerdo si es 2003 o 2004, se repatriaron los restos de Baimaca, Perú, Claro. se hizo un cortejo oficial por 18 de julio y se los enterró en el Panteón Nacional, ¿no? O sea, eso es un gesto Sí, sí. muy importante, muy significativo, ¿no? Y al mismo tiempo, lo que vemos, sobre todo en antropología, es que hay una reemergencia de parte de la gente sobre todo en las preguntas del censo, sobre la ancestría y todo. Mucha gente está reconociendo su ascendencia indígena. Quiere decir que parecía un tema terminado o del pasado, pero se ha vuelto a poner en agenda. Y ahí está el Consejo de la Nación Charrúas y otras asociaciones de indígenas del Uruguay que están reclamando su lugar en la historia, y también están reclamando que el gobierno del Uruguay, que es el único junto con Surinam, suscriban el Tratado de la OIT. Excelente. Bueno, Gus, nada, te vamos a ir liberando para que descanses un poquito antes, a las 21 horas. Muchas Tenemos gracias. la presentación. Contanos con quién vas a estar acompañado. Me va a acompañar Ana Ribeiro, o sea, es un lujazo lo que voy a tener. No, Ana sí, Ribeiro, Pablo Soaín, antropólogo de turismo, hermano del alma, y Gerardo Caetano. Ah. Así que Pavada, gurizada ahí. ¿Qué te parece? Bueno, querido, nada, la mejor de la suerte, que salga precioso. Muchas gracias. Te vamos a estar acompañando y gracias por venir, Gus. bueno, Muchísimas gracias. gracias a Tremendo ustedes. placer. Por favor.